En este vídeo consideramos el tema de centro de masa. Hasta el momento hemos supuesto que al estudiar el movimiento de los objetos extendidos, estos se podrían considerar como una partícula o que solo experimentaban movimiento de traslación. En ningún momento consideramos el hecho de que esos objetos ocupan un volumen, ¿verdad? Y que podrían tener otros tipos de movimiento que no fuera el movimiento traslacional. Estos objetos extendidos reales, ¿verdad? Podrían tener movimiento de rotación o podrían tener otros movimientos como el movimiento oscilatorio. Y estos no han sido considerados porque nosotros estamos bajo un modelo en donde los objetos se pueden considerar como una partícula. En estas imágenes, pues entonces se muestran dos tipos de movimiento. En el primero es un movimiento traslacional. Note que la persona que está saltando de este trampolín no cambia su orientación a medida que salta, ¿verdad? Sube aquí al punto más alto y después comienza el descenso. Esa sería la parte A, donde solamente hay movimiento traslacional. En el caso B, la persona brinca pero gira, ¿verdad? Está rotando y tenemos dos movimientos simultáneos. Tenemos un movimiento de traslación que lo podemos seguir a través de esta parábola, ¿verdad? De este movimiento parabólico. Y tenemos un movimiento de rotación porque la persona está girando en torno a un punto que le vamos a llamar, como hemos hecho antes, centro de rotación. Y está haciendo esos dos movimientos a la vez. Note que se traslada y que rota, ¿verdad? La persona da vueltas. Note que hay un punto particular que está señalado aquí, lo estoy marcando en las imágenes, aquí, aquí, este otro, aquí y aquí, que si vamos a la figura de B también lo estamos marcando, y note que ese punto sigue una trayectoria parabólica. No importa si estamos sin rotación o si la persona en este caso está rotando. Ese punto es un punto especial en el cuerpo de esta persona y en todo objeto en general, y le vamos a llamar el centro de masa. Si yo encuentro el centro de masa de la persona, que sería este punto, ese punto para efectos dinámicos se va a mover como si la persona fuese una partícula. Por eso es que sigue esta trayectoria parabólica, como lo hizo en el caso A. Así que vamos a dar una definición un poco más precisa de lo que es ese punto. Pero podemos mencionar lo siguiente: las observaciones indican que incluso si un objeto gira o varias partes de un sistema de objetos se mueven una en relación a las otras, ¿verdad? Si el sistema contiene más de un objeto o un objeto que tiene partes movibles, existe un punto que se mueve en la misma trayectoria en la que se movería una partícula si estuviese sujeta a las mismas fuerzas, ¿verdad? Si estuviese sujeta a la misma fuerza neta. Y aquí mostramos este ejemplo. Tenemos una llave, ¿verdad? Una herramienta. Uno puede identificar el centro de masa de esa herramienta como este punto en rojo. Si uno lanza la herramienta, ¿verdad?, al aire, la herramienta va a empezar a tener un movimiento que puede ser de rotación alrededor del centro de rotación, que en este caso sería el centro de masa. Pero si uno sigue ese punto en rojo, ¿verdad?, uno va a ver que el movimiento del punto que llamamos el centro de masa sigue como si hubiese sido una partícula, ¿verdad? Sigue un movimiento que es parabólico. Y ese movimiento es típico de un objeto que está sujeto a una aceleración constante, en este caso a la aceleración gravitatoria G. Así que no importa la forma que tenga el objeto, si uno identifica el centro de masa, uno puede pensar que este objeto está como si estuviese comprimido en ese punto. Y eso es conocido, ¿verdad?, como el modelo corpuscular, o modelo de partícula,
para los objetos extendidos. Ese punto se puede localizar, ¿verdad?, en cualquier objeto. Como ya mencionamos, a ese punto se le conoce como el centro de masa. Y la definición es la siguiente: el centro de masa de un sistema discreto o continuo es el punto que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas al sistema. Este objeto tiene masa y la fuerza gravitacional estaría actuando sobre todo el objeto, pero para efectos dinámicos es como si actuara sobre este punto. Bien, y usualmente uno dibuja como vamos a ver más adelante, el vector de aceleración gravitacional G para un campo constante en el centro de masa, ¿verdad? Pero eso es un caso particular de nuestro curso. Otra forma de definir lo que es el centro de masa es la siguiente. Se puede decir que un sistema formado por toda la masa concentrada en el centro de masa de un sistema es equivalente al original. Tomemos por ejemplo esta figura. Aquí tenemos este objeto que tiene forma, ¿verdad?, no regular. Y uno entonces, ¿verdad?, establece una técnica y consigue el centro de masa, que sería este puntito que está aquí. Vamos a marcarlo, ¿verdad?, más para que sea más obvio, sería este punto. Ese sería el centro de masa. Y ese puntito sería equivalente, ¿verdad? Si concentráramos la masa de todo este objeto en ese punto, el punto se movería del mismo modo que lo hace el objeto. Y note que esto es algo que nos simplifica mucho, porque en lugar de tomar ¿verdad?, el objeto completo, ¿verdad?, como objeto que se traslada, podemos hacer un modelo donde ese objeto es reemplazado por este punto y seguimos el movimiento de ese punto. Y el movimiento será el mismo que el que tiene el objeto. Así que vamos a ver algunos casos, ¿verdad?, específicos. Primero, consideramos la carga, la masa puntual, que sería lo que llamamos una partícula. Toda la masa está concentrada en un punto. Y note que en este caso en particular el centro de masa está exactamente donde está la partícula. Bien, para una partícula, la posición de la partícula es la posición del centro de masa. Este es el caso, digamos, trivial. Si tenemos una esfera con densidad uniforme, entonces el centro de masa de esa esfera va a estar justo en su centro, ¿verdad? Y aquí se dibuja dónde estaría. Si es un cubo con densidad uniforme, encontraríamos el centro de masa en el centro del cubo, como se muestra en este dibujito aquí al lado derecho. Si tenemos una barra uniforme, ¿verdad?, esta sería la barra, y la densidad uniforme significa, ¿verdad?, que la cantidad de masa por unidad de volumen está distribuida de igual forma en toda la barra. Pues buscamos el centro de la barra y ahí estaría el centro de masa. El centro de masa no necesariamente tiene que estar en un lugar donde haya masa. Y este caso lo muestra, ¿verdad? Si tenemos un disco anular, eso quiere decir que el disco tiene masa donde está la parte gris y esta parte central está vacía. Si la densidad es uniforme, entonces el centro de masa va a estar aquí en el centro de este disco interior, de este círculo interior, pero note que la masa está concentrada afuera. Sin embargo, el centro de masa del sistema estaría aquí en el medio. O sea que no necesariamente tiene que estar donde haya masa en el objeto. Puede que en algunos casos como este, el centro de masa esté en un lugar donde no hay masa presente. Una pregunta que va a ser bien importante para lo que vamos a hacer en adelante es la siguiente. En un objeto extendido,
¿dónde colocamos el vector de peso? Si tenemos un objeto extendido, pues la fuerza gravitacional actúa sobre toda la masa, ¿verdad? Sobre todas las partículas que componen el objeto. Así que el vector de peso yo quiero dibujarlo como un vector único para el objeto. ¿Dónde lo dibujamos? Pues en el caso de este curso, en el cual consideramos un campo gravitacional uniforme, ¿verdad? La G es básicamente constante en magnitud y dirección. El vector de peso se va a colocar en el centro de masa de ese objeto. Para una partícula, ¿verdad? Como se muestra con masa m, el vector de peso va a estar dirigido hacia abajo y está localizado, ¿verdad? Como siempre hemos hecho para el caso de las partículas. Así que dibujamos aquí el vector de peso para ese caso, que en este sentido es el caso trivial. Para el cubo localizamos el centro de masa y dibujamos así el vector de peso desde el centro de masa. Para una esfera hacemos lo propio. Para el disco anular se está sujeto a un campo gravitacional, ¿verdad? Que apunta aquí en la dirección hacia abajo, ¿verdad? Aquí estamos asumiendo, ¿verdad? Que G está dirigida en este sentido, ¿verdad? Para dar un sentido de dirección. Aquí tendríamos el vector de peso en el centro de masa del disco anular. En la barra horizontal buscamos el centro de masa y ahí ponemos el peso. Y no importa la orientación que tenga la barra, ¿verdad? En este caso se muestra una barra que no está horizontal, está orientada a cierto ángulo. Pero si queremos el centro de masa de esa barra, simplemente buscamos dónde está el punto medio. Este sería el centro de masa. Y ahí dibujamos el vector de peso. Bien, no importa la orientación que tenga esa barra. Nosotros, cuando analicemos, ¿verdad?, objetos extendidos que están sujetos a fuerzas, vamos a necesitar localizar el centro de masa y a la misma vez localizar, ¿verdad?, el vector de peso, saber dónde lo vamos a dibujar. A este punto donde se coloca el peso generalmente se le llama el centro de gravedad, pero en nuestro caso, como el campo gravitacional es uniforme, el centro de gravedad coincide con el centro de masa. Por lo tanto, yo no voy a llamarle centro de gravedad en este caso, simplemente centro de masa.